Muchas bendiciones, apreciados hermanos, que la gracia de Jesús esté en vuestros corazones, es mi mejor deseo. Saludos a todos los hermanos de SMI Reforma El Salvador que están siguiendo esta serie de temas relacionados con la familia. Hoy nos corresponde en nuestra quinta conferencia el tema titulado Fidelidad y Perdón. Es otro fundamento que necesitamos, no son los únicos, pero hemos tratado de compartir durante estos días y este último dos principios también o dos fundamentos que son esenciales para el bienestar de los matrimonios y de las familias en la tierra, en la sociedad, en la iglesia misma. Ahora, mis hermanos, queremos invitarles a elevar nuestros corazones para comenzar con oración esta conferencia. Oremos, por favor. Amoroso y bendito Padre, que tu morada es en el cielo, muchas gracias una vez más. Te damos por permitirnos poder compartir con nuestros hermanos esta consejería. Deseamos que tus bendiciones puedan ser siempre presentes en los hogares, en las familias, y que estos fundamentos puedan cultivarse muy diligentemente en todos los matrimonios de la iglesia, para que puedan ellos representarte dignamente en los lugares donde les corresponde estar. Así también, Señor, deseamos que el Espíritu Santo grabe estas verdades en los corazones y podamos salir de este ciclo de conferencia instruidos, con nueva mentalidad, con deseos de prosperar espiritualmente y alcanzar victorias. Queremos tu presencia y queremos también la unción de tu Espíritu Santo. Lo pedimos sin merecerlo, confiadamente lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis estimados hermanos, como ya hemos dicho, hemos estado compartiendo con vosotros en toda esta semana y hemos hablado de temas valiosos, muy importantes que deben resaltar o deben ser cultivados en los hogares, en las familias de la iglesia, de toda la sociedad debería ser, pero preferentemente en los que hemos aprendido a conocer la voluntad de Dios a través de su palabra. El tema de hoy, como lo enfocábamos, fidelidad y perdón. Mis hermanos, la fidelidad debe ser uno de los pilares muy fundamentales en el cristianismo y en los hogares de la iglesia, porque parece ser que en el mundo los casos de hombres y mujeres que tienen hijos fuera del matrimonio no solo abundan, sino que se han convertido en una situación casi normal. Puede palparse el percivismo generalizado en la sociedad que hace pensar que ser infiel les pasa a todos, o que reconocer a los hijos que nacen de estas relaciones ocasionales es suficiente para poder pasar la página. Pero yo tengo una pregunta. ¿Acaso tenemos que aceptar que la infidelidad es algo inevitable en el matrimonio? ¿O que la paternidad se limita a hacer un reconocimiento legal de los hijos y ofrecerle las seguridades materiales que por ley le corresponden? Mis hermanos y mis hermanas, permítanme decirles que la fidelidad entre el varón y la mujer es algo inherente, es algo que debe ser natural en el verdadero amor. Cuando un varón y una mujer se aman verdaderamente, una tercera persona no cabe en esa relación, sobra. Así que la dinámica natural del amor humano tiende a la unidad de uno con otro para siempre. La fidelidad no es una alternativa que pueda elegirse, es un componente natural inherente al matrimonio. El varón y la mujer enamorados se comprometen libremente a entregarse, a acogerse y a partir de esa unión matrimonial se convertirse en una unión pura para siempre, para toda la vida, como Dios lo ha establecido en su palabra. Por eso, mis hermanos, tenemos una cita bíblica para ir compaginando con este consejo de la fidelidad y el perdón, y vamos a leer 1 Corintios capítulo número 10, versículo 13. ¿Qué nos dice la bendita palabra del Señor? En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, leemos: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir,
sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Amén. Mis amados hermanos, es probable que nosotros como seres humanos veamos, como hemos enfocado en la introducción de este tema, casi normal la infidelidad. Pero recordemos que la infidelidad es una de las situaciones que Dios ha marcado en su palabra como una de las tragedias más grandes para la palabra o para el matrimonio, en este caso, el matrimonio. Porque no solamente se produce dolor, amargura en la pareja engañada, sino también, mis hermanos, hay rupturas y que no se pueden reparar definitivamente. Así que por eso nosotros debemos entender que la fidelidad tiene un valor muy preciado en los matrimonios. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, podemos entender el valor de la fidelidad, no solamente en el área matrimonial, sino que también podemos entender muchas otras áreas, especialmente porque dice allí en Apocalipsis que los infieles, los fornicarios, los hechiceros, los incrédulos, los abominables, los idólatras y todos los mentirosos, dice que tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre. Y esto es la segunda muerte, mis hermanos. Por lo tanto, al poder ligar estos versículos que hablan de que todos los homicidas, los fornicarios y en este caso los adúlteros, se está relacionando a los infieles en el matrimonio. No voy a tomar los incrédulos, los abominables, porque este versículo generaliza a los que son infieles en otra área. Pero nosotros estamos viendo el valor de la fidelidad en el matrimonio. Si alguien comete fornicación, alguien comete adulterio, hermanos, está siendo infiel a su pareja, y no solo infiel a su pareja, sino que infiel también a Dios. Por lo tanto, dice el escrito en Apocalipsis que si somos infieles, no sea solamente a Dios, sino también a la pareja, estaremos en el lago de fuego, que arde con azufre. Entonces, nosotros debemos entender el valor de la fidelidad. En primer lugar, mis hermanos, tenemos que entender que Dios está siempre siendo honrado en el momento en que nosotros decidimos ser leales, fieles a nuestra pareja. Uno de los ejemplos más, más grandes que nosotros podemos tener es el ejemplo de José. José, mis hermanos, era un joven tan tierno de edad, por así decir, que solo tenía 17 años, cuando fue arrancado de la casa de su padre y fue vendido como esclavo a la tierra de Egipto. Y entonces allá el esclavo fue sirviente, como ustedes ya lo conocen, en la casa de Faraón. Pero la fidelidad y la madurez que José pudo adquirir o tuvo que adquirir a pesar de todas las dificultades que enfrentó, eso le vinieron preparando y le granjearon cada día más ocupar lugares más importantes en la tierra donde él había sido desterrado y vendido como esclavo. A tal manera, mis hermanos, que la Biblia nos enseña de José uno de los ejemplos más valientes, cuando él, acosado, que tenía por un lado la cárcel y posiblemente la muerte, y por el otro lado tenía el placer momentáneo de satisfacer, por así decir, a la esposa de Potifar, entonces él tomó la resolución y se hizo una pregunta muy importante que nosotros también hoy en día debemos hacerla. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Se preguntó José en Génesis 39:9. Así también nosotros, al igual que José, debemos preguntarnos, ¿cómo voy a hacerle yo este grande mal a mi esposa, a mi esposo? ¿Cómo voy a ser yo infiel? ¿Cómo yo voy a poder admitir una tercera persona en la relación? Mis hermanos, uno de los valores fundamentales es la fidelidad. De acuerdo a los estudios, estadísticas que los grandes hombres que se encargan de las consejerías familiares, profesionales, una de las principales causas de separación en los hogares
He estado analizando unas 4: la falta de comunicación, la economía, la educación de los hijos. La infidelidad aparece también entre las principales causas de separación, disolución de matrimonios en la sociedad entera. Y lamentablemente también, mis hermanos, en la iglesia hay mucha infidelidad, hay separaciones en la iglesia debido a que las personas han optado por introducir una tercera persona en su relación. Y eso ha venido a causar graves males. Por eso hay un consejo de testimonio para la iglesia. Bueno, este es testimonio sobre la conducta sexual, adulterio y divorcio. En el capítulo 11 tenemos el siguiente consejo. Dios está purificando un pueblo para que tenga manos limpias y corazones puros, para comparecer delante de Él en el juicio. La norma debe ser elevada, la imaginación purificada, el apasionamiento que acompaña las prácticas degradantes debe ser abandonado, y el alma elevada a pensamientos puros y prácticas santificadas. Todo lo que soporten las pruebas que se le presenten llegarán a ser participantes de la naturaleza divina y escaparán de la corrupción que está en el mundo a causa de la concupiscencia por no haber participado de ella. Interesante declaración, mis hermanos. ¿Cuál es el objetivo de Dios? ¿Por qué el Señor en este último tiempo está ordenando a que nosotros, como encargados de la iglesia, podamos presentar este tipo de consejos a las familias? Mis hermanos, Dios quiere una iglesia purificada, quiere una iglesia que tenga manos limpias. Pronto, dice el escrito, compareceremos ante el juicio de Dios y tenemos que tener la norma más elevada. Hoy en día nos hemos asociado tanto, nos hemos acercado tanto a las condiciones en que la sociedad practica este tipo de cosas o que también degrada la condición del matrimonio, que ya no vemos tanta diferencia. Hoy las personas creen que el relacionamiento con otras parejas o con otro ser del sexo opuesto, aunque nosotros tengamos ya nuestra pareja, no significa nada. Se entrometen en juegos, en diversiones, lo hacen por pura, digamos, pasar el tiempo. Pero eso, mis hermanos, está trayendo graves problemas a las familias que hoy en día estamos luchando para vivir como la Biblia nos ordena. Por eso el escrito nos decía que no solamente la norma debe ser elevada, es decir, el reglamento en el matrimonio no se ha disminuido ni un ápice desde el momento en que Dios lo santificó. Pero es igual, mis hermanos, así como Dios presenta bendiciones a las familias humanas, Satanás ha tratado de distorsionar en todo momento. Y es nuestro deber, es nuestra forma de devolverle a Dios las bendiciones que nos da, elevar esa norma. Dice que también nuestra imaginación debe ser purificada. El apasionamiento debe ser abandonado, dice, con prácticas degradantes debe ser abandonado y nuestros pensamientos elevados. Eso es lo que el Señor aconseja, mis hermanos. No podemos nosotros estar pensando en que hoy es tiempo ya de que nos divertamos o que nosotros tenemos el control de la situación. Mis hermanos, no. Pronto estaremos ante el tribunal de Cristo. Y yo quiero presentarles a ustedes, porque hay familias hoy. He platicado también con personas, con esposos, que consideran, digamos, superficial el hecho de que se relacionen con otras mujeres del mismo o del sexo opuesto, ¿verdad? Otras que no sean sus esposas, sean solteras o casadas. Leía yo un escrito de la hermana Guay en el evangelismo, no lo puse aquí, pero dice que debemos huir como veneno de serpiente, como huiríamos al veneno de las serpientes, a las adulaciones de las mujeres. Porque no solamente, mis hermanos, hablando de un acto físico, un engaño físico es comparado como una infidelidad. De acuerdo a la Biblia, nos dice que cuando nosotros vemos a una mujer para codiciarla, ya hemos
adulterado con ella en nuestros corazones y hemos sido infieles a nuestra pareja. Y saben una cosa, mis hermanos, las razones del fracaso de Israel fue justamente la sensualidad, el involucrarse en este acercamiento con personas del sexo opuesto que eran ajenas al pueblo de Dios. Veamos lo que dice el mismo libro en el capítulo 11, ese es el capítulo 1. Dice así: muchos en el antiguo Israel cayeron justo frente a la tierra prometida. ¿Cuál fue su pecado? La licencia y la permisividad. Esas pasiones de corazones no santificados controlan con poder magistral a muchos de los que afirman ser seguidores de Cristo. Las palabras y las obras de muchos de los que conocen la verdad son corruptas. Oigan esto, tienen facultades para razonar, entienden la verdad, pero no se han convertido del todo. No han sentido en sus almas el poder de la verdad. No hospedan en sus hogares a Jesús como huésped de honor. La gratificación sensual corroe la persona por completo, tiñendo y corrompiendo así toda la familia. La gratificación sensual corroe, dice, por completo. Imagínense ustedes. La pureza y la santidad de las relaciones matrimoniales establecidas en el Edén para que fueran guardadas en forma sagrada y elevada han sido rebajadas para administrar la concupiscencia. Mis hermanos y mis hermanas, aquí el escrito inspirado hace alusión al evento que tuvo el pueblo israelita enfrente de la Canaán terrenal. Cuando ya habían transcurrido muchos años, cerca de 40 años ya de haber vagado por el desierto, debido también a una infidelidad al mandamiento de Dios, ahora nosotros podemos ver que el pueblo está frente a la frontera, ya allí cerquitita de la frontera de la Canaán terrenal. Y nosotros nos acordamos del gran consejo diabólico, por así decir, que el profeta Balaam le dio a Balac, el rey de los moabitas, diciéndole que la única forma de que podían vencer o podían destruir al pueblo era haciéndolos fracasar y pecar en contra de Dios. El escrito inspirado y el capítulo 25 del libro de Números nos comenta que el consejo de Balaam fue enviar a las mujeres más hermosas que tenía Moab e invitar a los israelitas a sus sacrificios. Entonces, el relacionamiento que tuvieron los líderes de los israelitas con estas mujeres paganas, la sensualidad del vino y bueno, se ofuscó la mente de ellos y luego los invitaron a participar de sus ritos degradantes, fue lo que ocasionó la terrible degradación del pueblo y por supuesto el enojo de Dios. Hoy no debemos olvidar también, mis hermanos, que estamos en la frontera de la Canaán celestial. Y una de las situaciones que más está corrompiendo en la iglesia puede ser la familia, porque Satanás está empeñado en degradar el círculo sagrado, la familia que se representa como un pedazo de cielo aquí en la tierra. Debería ser así, pero los seres humanos no han cumplido con exactitud esta parte y nos estamos entregando, estamos siendo descuidados al consejo que Dios nos ha dado. Así como fue el pueblo antiguo que se descuidó y creyó que podía manejar la situación, así también muchas familias, muchos hombres, muchas mujeres también se aventuran a poder llegar al límite, caminando sobre la línea prohibida, por así decir. Están relacionándose muy cercamente con otras personas que no son parte de su familia, de su hogar. Y esto ha traído consecuencias terribles. Uno de los ejemplos también negativos que podríamos tener fue el ejemplo de David
Él se empezó a alejar de la rectitud. La Biblia y los testimonios nos hablan de que David tenía un corazón semejante al de Dios. Pero no debemos olvidar que Dios eligió a David. Él era un humilde pastor, pero Dios lo eligió para gobernar a su pueblo. Su carácter religioso era sincero, era ferviente. David aborrecía la idolatría y guardaba celosamente al pueblo de Israel de ser seducido por la idolatría de las naciones circundantes. Era muy querido y honrado por su pueblo, así lo dice el escrito inspirado. Pero ¿cuál fue el error de David, mis hermanos? Vamos a ver lo que nos dice el testimonio sobre la conducta sexual, adulterio y divorcio, sobre el error de David que cometió. Dice el escrito: su primer error fue el tomar más de una esposa, alejándose así de la sabia disposición de Dios. Esta desviación de lo recto preparó el camino para errores mayores. Las naciones idólatras consideraban que poseer muchas mujeres constituía una acción de honor y de dignidad, y David llegó a considerar como un honor para su trono poseer muchas esposas. Escuchen esto, qué interesante. Vale la pena hacer un recuento, hermanos. ¿Qué hay de diferencia hoy? Hoy en día también los hombres creen que cuando tienen más de una esposa, estoy hablando directamente de la gente que no tiene principios. Hoy los hombres consideran que tener más de una compañera sexual es, digamos, privilegio para los hombres. Eso consideraban los paganos. Dice aquí, el primer error de David cuando comienza a desviarse es tomar muchas esposas, varias esposas. Dios no dio esa facultad, pero como dijo Jesús, el corazón del hombre se corrompió en ese sentido y no quiso cumplir la voluntad de Dios. Así que su dureza de corazón lo llevó a desviarse y él tomó para sí esposas variadas de otras naciones, alejándose, hermanos, de la sabia disposición de Dios. Dios no quería que esto fuera así. Pero dice la historia que el hecho de que David tomó varias esposas, él lo consideraba también similar a cómo lo consideraban las naciones vecinas. Para las naciones vecinas, el tener varias esposas era de un estatus superior. Y como David se relacionó con ellos, también quiso imitar esa conducta, pero Dios había dicho claramente que no debería ser así. Pero por saltarse esa recomendación de Dios, entonces vino el fracaso para David. Dice el otro parrafito, pero pudo ver la desdichada consecuencia de tal decisión en la infeliz discordia, la rivalidad y los celos que manifestó entre sus numerosas esposas y el gran número de hijos que tuvo. Fíjese qué terrible, hermano. ¿Cuáles fueron las consecuencias que tuvo que padecer David al enfrentarse ahora a tener varios hogares? Tenía 4 esposas que yo recuerdo y más, y todas tenían hijos, y el pleito de los hijos, yo me imagino todo eso, hermano. Si a veces cuando nosotros tenemos, bueno, yo tengo 3 hijos y he visto cómo a veces ellos se discuten entre ellos, siendo del mismo papá, de la misma mamá. Imagínense ustedes un hogar con 6 esposas, 7 esposas o más, y varios hijos ahí peleándose y discutiendo. Por eso dice acá que David tuvo que enfrentar las consecuencias de la rivalidad, la discordia, los celos que se manifestó no solamente entre sus hijos, sino también entre las esposas que él tuvo que tomar, degradando así de esa manera el sentido de la fidelidad que Dios quiere que tengamos. Por eso Dios ahora nos manda a que nosotros podamos restaurar este principio. Hoy es de suma importancia que podamos decir a todas las parejas de la iglesia que lo más importante es la familia. Si usted ya tiene la oportunidad de tener un esposo, una esposa, debe luchar por ese esposo, debe hacer todos los esfuerzos posibles para mantenerse con él, confiado, creciendo y también siendo fiel. Ahora, una pregunta interesante. Para que nosotros podamos proteger el matrimonio, proteger y ser fiel delante de Dios, ¿cómo podemos hacer?
Y es que vivimos en una generación, como lo dice Isaías en su capítulo 1, versículo 4, que la generación de hoy es maligna y perversa. Entonces, mis hermanos, hoy abunda la maldad, abunda la degradación, la sensualidad, y ese es el peligro más grande que tienen hoy en día los matrimonios. Pero hay algo que nosotros debemos saber. Para ser fieles, mis hermanos, no podemos confiar en nuestras emociones. El deseo por la aventura nos va a seducir. No podemos olvidar que la atracción sexual tiene la particularidad de distorsionar la realidad y ocultar las consecuencias negativas. Cada día, mis queridos hermanos, somos expuestos a una reacción bioquímica que ciega la razón y no nos deja ver los efectos que traerá el placer instantáneo o momentáneo que podamos sentir nosotros al sentirnos atraídos por otra persona que no sea nuestra compañera. Y es problema serio eso. Cada uno de nosotros deberíamos luchar por evitar ese tipo de acciones. No se es infiel, porque saben, hermanos, no se es infiel solamente físicamente. Testimonio para la Iglesia, tomo 4, en el capítulo que se llama Apariencia de Mal, dice lo siguiente: Dios no ve las cosas como las ve la visión finita del hombre. Cuán cuidadoso debe ser el esposo y padre en mantener su lealtad a sus votos matrimoniales. Cuánta circunspección debe haber en su carácter. No sea que estimule en algunas jóvenes o aún en mujeres casadas pensamientos que no estén de acuerdo con la norma alta y santa, los mandamientos de Dios. Cristo muestra que estos mandamientos son amplísimos y que llegan hasta el pensamiento, intentos y propósitos del corazón. Así, allí es donde muchos delinquen. Oigan este concepto. Allí es donde muchos delinquen. Las imaginaciones de su corazón no son del carácter puro y santo que Dios requiere. Y por muy alta que sea su vocación, por talentosos que sean ellos, Dios anotará la iniquidad contra ellos y los contará como muchos más culpables y merecedores de su ira que aquellos que tienen menos talento, menos luz y menos influencia. Este concepto, hermanos, este párrafo nos deja clarísimo el peligro en que nosotros podemos caer si no controlamos nuestros pensamientos, nuestros impulsos, nuestro deseo, porque dice aquí, hermanos, que no somos infieles solo físicamente. Dios va a notar en nuestra culpabilidad, nos va a conceder pecado, o lo va a considerar pecado, dice aquí, y de un pecado 10 veces superior a aquellas personas que no tienen el conocimiento. Usted y yo, hermanos, hemos conocido que hay que respetar los 10 mandamientos. Y el 7º mandamiento habla y protege el santo matrimonio. El mandamiento número 7 dice que no tenemos que cometer adulterio, pero muchos de nosotros podemos pensar, o ya hemos aprendido también, que no solamente el acto físico es la violación del mandamiento. Este escrito aquí nos dice que a veces los hombres, dice aquí, de pensamientos malsanos, que no son circunspectos, entonces estimulan, dice, en mujeres jóvenes o en mujeres casadas, pensamientos que no estén de acuerdo a la voluntad ni a la norma tan alta de la verdad, la norma santa del matrimonio. Así que, ¿qué pasa si yo me la llevo de andar coqueteando con palabras, con situaciones o con expresiones o gestos quizá que estimulen a las mujeres el hecho de que me atraen, por decir algo? Entonces yo estoy violando la santidad del matrimonio. ¿Y qué dice aquí el escrito inspirado? Que Dios me lo va a anotar como iniquidad, como pecado en el libro de memorias que Él lleva registrado para nosotros. Y también las mujeres si andan de maliciosas ahí haciéndole ojitos ajenos o ojitos bonitos a alguien que no sea su esposo,
también están cayendo en el mismo problema. Y aunque no hagan un acto físico, delante del Señor somos infieles. Y delante de nuestra pareja somos infieles también. Y no es conveniente que eso suceda, porque al hacerlo nosotros delinquimos contra Dios y tenemos que enfrentar la culpabilidad ante el Señor en el día del juicio. Por eso, mis hermanos, para poder alimentar la fidelidad, debemos ser nosotros conscientes cada día de lo que estaría en juego si nos dejamos llevar por nuestros impulsos. ¿Saben ustedes, mis hermanos, cuál es lo primero que perderíamos nosotros al ser infieles o al darnos esas pequeñas o esas aparentemente pequeñas complacencias? Mis hermanos, lo que pasaría es que lo primero que perderíamos sería la capacidad de amar a nuestro compañero o a nuestra compañera. Empezaríamos a verla de menos, empezaríamos a verla que ella tiene muchos defectos más de los que probablemente tenga. Y empezaremos a ver que todas las demás son más bonitas quizás o más elegantes que la nuestra. Entonces eso es lo primero que nosotros deberíamos evitar. Lo primero que pasa si nosotros nos dejamos seducir por eso. Así que perderíamos la capacidad de amar a nuestra compañera. La seguridad del hogar la perderíamos también, porque ya no sería lo mismo. La paz interior, la confianza que nosotros podemos haber engendrado en personas se termina también y ya nos miran con disgusto. Y la claridad en nuestra mente también se perdería. Ya no veríamos nosotros los asuntos con razonamiento, de causa a efecto. No tendríamos capacidad de discernir esas cosas. Así que, mis hermanos, se daña completamente el camino, se daña la confianza, se daña la fidelidad. No hay ya un camino de rectitud y todos caminaríamos por un camino de mentira. Y hay algo más grave todavía, o si nosotros somos conscientes. La culpa, el sentimiento de culpa que nosotros tendríamos nos haría también ser bastante diferente en el trato que hemos venido trayendo con nuestras compañeras y compañeros. Así que, mis hermanos, al comprometer también, vean esto, también se comprometen las finanzas y arriesga todo, mis hermanos, todo el hogar se arriesga a perderlo cuando nos aventuramos en una acción ilegal o en una acción condenable como la Biblia lo establece. Por lo tanto, mis queridos hermanos, no vale la pena ser infiel. Lo que el Señor desea es que nosotros seamos completamente fieles, que amemos, como dice la Biblia, hasta que la muerte nos separe. No está diciendo Dios que hasta que nosotros ya no nos entendamos, cada quien se vaya por su lado. No, el matrimonio es para toda la vida y la fidelidad debe ser para toda la vida. Cuando yo soy fiel a la persona que amo, yo soy fiel también a mí mismo. Porque ¿quién es el que tiene que ocultarse si es infiel? ¿Quién es el que tiene que mentir? Yo tengo que mentir. Si yo soy infiel, voy a mentirle a mi esposa. Si yo soy infiel, voy a tener que ocultar muchas cosas. ¿Quién es el que tiene sentimientos de culpa? Yo voy a tener sentimientos de culpa. ¿Quién es el que tiene temor? Yo voy a sentir temor si yo soy infiel. ¿No es acaso la persona infiel la que sufre todo esto? Sí, mis hermanos, lógicamente toda la familia sufre. Todos sufrimos cuando hay una infidelidad. Pero las partes más dañadas también son los niños. A ellos se descarga también todo, porque ellos no esperan eso de nosotros. Así que todos nosotros venimos a sufrir, perdemos mucho, así que no vale la pena, mis hermanos, ser infiel. Pero si nosotros somos fieles, hay bendiciones. La fidelidad, hermanos, no solo protege mis actos, sino que protege también la buena comunicación que hay entre los cónyuges. Vamos a estar perfectamente comunicados. Si nosotros somos fieles, tendremos una fluida comunicación. Si nosotros somos fieles, está protegiendo los problemas que tenemos en la iglesia o en el hogar, se protegen. No podemos degradarnos más. Si nosotros somos fieles, protegemos el tiempo que pasamos junto a la persona amada. Si nosotros somos fieles, también, hermanos, se disfruta de la bendición de Dios
y que el espíritu de profecía cataloga como privilegios sexuales o privilegios conyugales. Se protege también eso, porque al ser infiel, hermanos, todo esto se termina. La complacencia, incluyendo las prácticas permitidas sexualmente hablando, también se desvanecen en la persona que es infiel. Porque la parte ofendida, la parte que está sufriendo, ya no va a tener, es la misma conexión con su pareja cuando se da cuenta de una infidelidad. Así que, mis hermanos, ser fiel es uno de los fundamentos muy importantes en el matrimonio cristiano. Pero vamos a pasar al otro punto que tenemos para esta noche. Ahora vamos a hablar del perdón, el perdón en el matrimonio. ¿Qué significa perdonar, mis queridos hermanos? Y esto he querido presentarlo acá de manera especial porque no es que en la iglesia, hermanos, nosotros guardamos los mandamientos o por lo menos los creemos. Creemos que los 10 mandamientos son vigentes y hay que obedecerlos. Pero nos hemos dado cuenta que hay también muchas acciones de infidelidad, no solo con la mente como lo hemos anotado, sino también con acciones completas. Entonces, ¿qué hacer cuando una persona, mis hermanos, o cuando una pareja, aún en la iglesia, ha tenido el problema de la infidelidad, ya sea de parte del esposo o de parte de la esposa? Entonces, es por eso que hemos querido introducir también lo que corresponde aquí al perdón en el matrimonio. ¿Qué significa perdonar? Mis hermanos, es reaccionar ante un mal que alguien nos ha hecho, es actuar con libertad, no olvidando simplemente la injusticia, sino, esto me gustó, hermano, renunciando a la venganza y a querer, a pesar de todo, lo mejor posible para el otro. Fíjese qué interesante. Hay una psiquiatra que yo estaba leyendo, se llama María Rojas Estepe, psiquiatra, y es una autora de un libro que hace comentarios al respecto y ella dice lo siguiente: perdonar es ir al pasado y volver sano y salvo. Perdonar desde el punto de vista terapéutico consiste en un cambio de conductas destructivas voluntarias dirigidas contra el que ha hecho daño por otras constructivas. Imagínense, me gustó esta declaración de esta psiquiatra porque es la verdad. Muchas veces, hermanos, es imposible, o voy a corregir mejor esa expresión, no imposible, sino muy difícil poder ajustar nuevamente cuando una persona ha sido traicionada físicamente, cuando una persona ha sido traicionada por su pareja. Es difícil. Por eso, nosotros como consejeros, ¿qué decimos a las hermanas o a los hermanos que han sido traicionados? Perdone, hermano, perdone. Eso es lo que le toca. Es posible que eso sea así. Pero fácil es decirlo. Pero es muy complicado ejercerlo en la vida personal de los que han sido afectados. Por lo tanto, solo quiero recordar, hermanos, que nosotros tenemos algo que hacer. Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Quizá, mis queridos hermanos y hermanas, podamos pensar que Dios nos está obligando a que nosotros perdonemos, cuando no es tan fácil hacerlo. Conversaba yo con una pareja a la cual estaba asesorándolos y había salido un problema de infidelidad no consumada. Podríamos decir que era una infidelidad virtual. Sin embargo, me decía la pareja afectada o la persona afectada: es imposible para mí que yo vuelva a confiar en mi pareja. No puedo hacerlo, quiero hacerlo, pero me es difícil. Yo me quedo aquí, estoy aquí, pero cuando lo veo me recuerdo de todo. Y es verdad, mis hermanos. Así que por eso me gustaba el concepto de la psiquiatra, porque dice: perdonar es ir al pasado y volver sano y salvo de allí.
No que uno va a dejar de sentir solo porque va a decir te perdono y ya dejó de sentir aquella angustia o aquel daño irreparable que se comete de una traición. Pero mis hermanos, hay que tomar en cuenta que el perdonar es también parte de la consagración que nosotros podemos llegar a tener. Y la Biblia nos dice claramente que si no perdonamos, tampoco vuestro Padre os perdonará. No es un consuelo, ni es una exigencia. Nosotros tenemos que luchar, pedirle a Dios que nos dé la capacidad de perdonar, porque somos seres humanos y quizás nos cueste un poco, algunos más que otros, pero debemos luchar por alcanzar el perdón matrimonial. Saben, mis hermanos, porque mientras con el odio y el rencor quedamos atados al mal, fíjense esto, que nos han hecho estancarnos en la relación matrimonial, concentrándonos solo en el error y en el dolor que una determinada acción nos causó. El perdón, mis hermanos, nos da una oportunidad de ver la falta como un error real, pero sin la carga emocional que nos daña. Entonces, mis queridos hermanos, perdonar también hace que recuperemos la paz, recobremos la lucidez para evaluar el daño en su dimensión real y tomar las medidas adecuadas frente a la relación. Porque amar al cónyuge supone aceptar que es limitado y renunciar a mis expectativas. Así que, mis hermanos, todo eso es fundamental que nosotros podamos entenderlo. No podemos nosotros inyectar perdón a todas las personas, pero podemos hablar de la importancia que tiene el perdón matrimonial. Restaura la paz, mis hermanos. Hay que pensar en eso. La persona que me dijo, nunca voy a volver a confiar en él. Es posible que lo haya dicho de corazón en el momento, pero el esposo o la esposa engañadora en este caso tiene que trabajar duramente, tiene que esforzarse al doble para poder volver a ganarse la confianza de su compañero. Pero hay otro consejo que nosotros debemos ir aprendiendo. En Mateo capítulo 18, versículo 21 al 22, nosotros encontramos cómo Jesús le indicaba a Pedro, le aconsejaba, porque Pedro le preguntó en cierta oportunidad al Señor y le dijo, Señor, ¿hasta cuándo tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Le preguntaba. Y Jesús le dijo, no te digo sino hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces, mis hermanos, Jesús es el mejor ejemplo de perdón. Jesús es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener para seguir. Si nosotros hemos aprendido de Cristo, si como hogar, como personas hemos aprendido de Cristo o queremos aprender de Cristo, también será posible para nosotros perdonar. Humanamente es imposible. Traicionar o ser traicionado por alguien, es imposible humanamente recibir perdón o dar perdón. Pero cuando hemos aprendido de Cristo, mis hermanos, sí es posible. Hay que luchar por hacerlo. La Biblia también nos dice en Efesios 4, 26 y 27, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. También nos dice este consejo. Una de las razones que vamos a aconsejar a los esposos hoy es que literalmente, mis queridos hermanos, no demos largas al asunto. Aquí dice claramente la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Una traición enoja, mis hermanos. No puedo dimensionar yo porque no lo he experimentado, pero he recibido mucha confianza de algunos que me han contado lo que han sentido cuando han sido traicionados. Y es difícil, hermano, porque aquí la Biblia nos dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto significa la prontitud con que nosotros debemos tratar el problema. No le demos largas, especialmente para el que ha sido traicionador en este caso. No le dé largas, porque entre más se tarde para poder pedir el perdón respectivo, más complicado va a ser. Así que, mis hermanos, la Biblia nos aconseja que nosotros podamos ser completamente conscientes de lo que está sucediendo
y ser comunicativos en este caso para poder exponer las necesidades que nosotros tenemos. Y por supuesto, la persona traicionada tiene el deber moral, no obligadamente, pero sí tiene un deber moral de conceder perdón a la persona que ha sido su pena en este caso. Ahora, el acto de pecar, así ser desleales y todo, es uno de los pecados horribles delante de Dios. Sin embargo, tenemos un ejemplo muy bonito, no para imitarlo, mis hermanos, porque no es un ejemplo para imitar, pero sí es un ejemplo en el cual nosotros podemos aprender de esto. Está en el libro de Juan capítulo 8, 3 al 11, es una historia que solo la vamos a mencionar por lo largo que es, y es la escena de Jesús perdonando a la mujer adúltera. Jesús no la condenó, no porque no fuera culpable, porque los judíos tenían clarísimo lo que debían hacer con esta mujer que la encontraron en pleno acto, según la experiencia, en pleno acto de adulterio. Ellos sabían lo que tenían que hacer, pero Jesús no les respondía palabra. Y al contrario, al final de la historia es interesante lo que Jesús le dijo a la mujer. Le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella dijo, nadie se ha quedado, todos se han ido. Y Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Mis hermanos, ¿qué demuestra eso? Demuestra no que nosotros debemos tolerar el adulterio ni la infidelidad en las parejas. No. Demuestra que los que han sido o han sido infieles en este caso merecen una segunda oportunidad. Eso lo considero yo acá. Así que, mis hermanos, tenemos que hacerlo. Nosotros como personas, como parte de la iglesia, y sé que algunos problemas están de esta naturaleza en la iglesia, entonces también tenemos que considerar el perdón dentro de nuestros fundamentos para tener un matrimonio exitoso, para tener un matrimonio próspero, para tener un matrimonio que salga a flote en las distintas dificultades de la vida. Porque puede ser que no se trate de una infidelidad, puede ser de otra naturaleza, pero nosotros tenemos que otorgar siempre el perdón respectivo. Ahora, mis hermanos, hay una diferencia entre perdón y reconciliación. Fíjense qué interesante, porque al hablar de perdón, no siempre estamos hablando de una reconciliación unida. Yo perdono, reconcilio de una vez. ¿Qué significa esto? Mientras el perdón es una decisión de cada persona al interior de su propio corazón. O sea, usted no va a imponer. Yo recuerdo antes algunos arreglos de problemas cuando yo estaba más jovencito. Tuve la oportunidad de ver algunos problemas de gente que se peleaba entre sí y venía el líder de la iglesia y le dice, vaya, abrácelo o abrácelo y se perdona. Entonces, y la gente casi obligadamente se abrazaba y decía, vaya, te perdono, pero el problema seguía. Entonces, el ser, digamos que alguien exprese que perdona, no significa que va a haber una reconciliación. Por eso dice el escrito que el perdón es decisión de cada persona. Yo le puedo presentar argumentos a la gente o a la pareja que está en ocasión de estar discutiendo algo semejante y puedo presentarle argumentos que digan, usted tiene que perdonar, usted tiene que hacer así, usted tiene que hacer lo otro. Pero es la decisión de la persona dañada la que va a decidir si perdona o no. Pero mi deber es enfocarle que el perdón viene de Dios. Y si somos dirigidos por el Espíritu Santo y tenemos a Cristo en el corazón, pues nosotros nos van a hacer el perdón y lo vamos a dar. Ahora bien, ¿qué pasa con la reconciliación? Mis hermanos, la reconciliación supone la recuperación de la relación entre los dos. Lo ideal es, por lo tanto, que una vez me libere de la rabia y renuncia a identificar a mi cónyuge con el error que cometió, nos dispongamos juntos a reparar el daño, a analizar el daño y buscar, en la medida que sea posible, una reparación al mismo. Así que, mis hermanos, ahí está este consejo tan valioso, muy importante también. Fíjense que estaba pensando cuando estaba escribiendo esta parte y me encontré con el párrafo de Patriarcas y Profetas, el capítulo 13,
que habla del problema que tuvo Abraham con Sara y con Agar. Y el escrito dice así: la instrucción impartida a Abraham tocante a la santidad de la relación matrimonial había de ser una lección para todas las edades. Escuche bien esto. Declara que los derechos y la felicidad de estas relaciones deben resguardarse cuidadosamente aún a costa de un sacrificio. Oiga esto. Sara era la única esposa verdadera de Abraham. Ninguna otra persona debía compartir sus derechos de esposa y madre. Reverenciaba a su esposo y en este aspecto el Nuevo Testamento la presenta como un digno ejemplo. Pero ella no quería que el efecto de Abraham o el afecto de Abraham fuese dado a otra. Y el Señor no le reprendió por haber exigido el destierro de su rival. Escuche qué interesante es esto, hermano. Es importante reconocerlo porque yo analizo la expresión de Abraham cuando dice que a él le pesó en el corazón que vino Sara y le dijo: echa esta sierva con su hijo. Ese hijo no va a heredar las condiciones de mi hijo. Era hijo de Abraham también, Ismael, hermanos. Yo me imagino a Abraham sufriendo, padeciendo, pero el hecho de que Dios mismo le haya dicho que Sara tenía razón y Abraham tuvo que despedir a Agar con Ismael, hermanos, es algo muy difícil de poder explicarlo nosotros, pero que la Escritura y el Espíritu de profecía nos dice que cuando nosotros debemos resguardar la felicidad y restaurar, más bien dicho, el hogar, un hogar quebrantado, no tenemos que estimar sacrificios. Abraham hizo un gran sacrificio al separarse de su hijo Ismael. Era la esperanza que él tenía mientras no tenía a Isaac, y él se acostumbró. La historia nos dice que casi 13 años vivió Isaac cuando nació Ismael vivió 13 años cuando nació Isaac. Ya era un adolescente, hermanos. Yo me imagino a Abraham volcado completamente sobre este muchacho, y ahora viene y le dicen: tienes que tirarlo, echarlo de tu casa, que se vaya. Era un dolor enorme. Pero el escrito inspirado dice que si nosotros queremos restaurar la felicidad y dar al hogar el lugar que se merece, no debemos escatimar sacrificios. Si tenemos que cortar relaciones con amistades, si tenemos que no hablarle más a personas que nos han ocasionado un disgusto o por lo menos una falta dentro del hogar, pues probablemente nos consideren después orgullosos, pero es mejor así. Es mejor hacer cualquier sacrificio, dice aquí, para poder restaurar el hogar, que mantener, hermanos, el hogar separado o dividido a causa de nuestras actitudes. Así que, mis queridos hermanos, cada uno de nosotros debemos considerar esta consejería de manera especial. Y hoy pues es un privilegio para mí compartir con ustedes estos consejos, porque vale la pena que los toquemos en la iglesia. Y no quiere decir que ya la consejería se ha terminado, porque hay muchas otras cosas que hay que aconsejar, pero que no se pueden decir en un ciclo completamente de 5 conferencias. Por lo tanto, para mí es un privilegio. Finalizo, mis hermanos, con el beneficio del perdón, que es, ¿para quién es el beneficio del perdón? Es más para el que lo da que para el que lo recibe. Así que dejar atrás los rencores y la amargura puede dar lugar a mejor salud y más tranquilidad. El perdón puede llevar a lo siguiente. Escuche bien, si nosotros logramos el perdón en nuestra familia, dice que ese perdón nos lleva a relaciones más sanas. Nosotros vamos a aprender a relacionarse de manera más sana. Vamos a tener una mejor salud mental. Vamos a tener también menor grado de ansiedad y de estrés. Nosotros vamos a tener menos síntomas de depresión. Si nosotros perdonamos, disminuirá la presión arterial en nuestras vidas. Tendremos un sistema inmunitario más fuerte. Nuestro corazón será más saludable y tendremos una mayor autoestima. Eso cuando nosotros demos el perdón. Mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, que el fundamento de la fidelidad y del perdón también puede existir en nuestros corazones como pareja, como matrimonio, para que podamos
representar dignamente en la tierra a los matrimonios que Dios quiere que estén representándolo aquí. Que Dios los bendiga y que Dios ame, de hecho Dios ama a todos los matrimonios, que nosotros podamos ser dignos de ese amor que Dios nos ha prodigado. Que el Señor les bendiga, es mi mejor deseo. Amén. Quiero invitarles a finalizar una vez más con oración en esta oportunidad. Vamos a orar por los matrimonios de la iglesia y que el Señor bendiga a los que están siempre luchando por sus matrimonios para que salgan adelante. Oremos, por favor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, porque nos has permitido el privilegio de compartir con nuestros hermanos estas consejerías de familia en esta semana. Deseamos, Señor, poder mejorar en nuestros matrimonios. Reconocemos que tenemos muchas fallas. Hemos sido deficientes, hemos sido infiltrados por influencias externas y los matrimonios de nuestras iglesias también están padeciendo muchos problemas, muchas dificultades. Queremos, Señor, entregarte en tus brazos preciosos a cada matrimonio que forma parte de la iglesia aquí en El Salvador, como también en los distintos lugares de Latinoamérica donde están percibiendo estos consejos. Amado Padre, toma en tus manos estos matrimonios, sánalos, Señor. Si hay alguien o parte que han sido traicionados por sus parejas, pon en el corazón de la persona traicionada un espíritu de perdón. Y pon también en el corazón de los traicioneros espíritu de arrepentimiento. Que mientras haya oportunidad puedan arrepentirse sinceramente, buscar el perdón que tú ofreces y el perdón de sus parejas. Que estas traiciones que a veces se dan no terminen y le den gusto al enemigo al terminar los matrimonios, sino que, Señor, puedan unirlos en compañerismo y en más sinceridad hasta que puedan lograr la victoria sobre este mundo degradado. Ahora, Señor, en tus brazos de amor encomendamos a cada pareja, a cada hijo, a cada hija de los matrimonios de la iglesia, y enséñanos a vivir conforme a la palabra que nos has enseñado. Padre amado, gracias por este privilegio. Bendícelos a todos, lo pedimos sin merecerlo junto al perdón de los pecados, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.